Perfecto. Estamos junto con la doctora Carolina Ituarte. Ella es médica, oncóloga, es parte del Mundo Bebé, es parte del equipo de médicos, oncólogos y de todo el servicio de oncología del Hospital Pablo Soria, una referente de su especialidad en toda la provincia, y vamos a hablar con ella acerca de la realidad que están atravesando todas las personas que tienen alguna enfermedad cancerígena, algún cáncer ya determinado, detectado y que están siendo tratados en medio de toda la pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Gracias, Caro, por tu tiempo y por tu dedicación. Gracias por la invitación y Mundo Bebé siempre tiene una responsabilidad social muy grande, que es la difusión, ¿no? Tienen un Sí. gran número de seguidores y eso es muy importante. La educación es salud. Totalmente, totalmente, acompañándolos desde nuestro lugar y es un placer. Hablábamos recién que es importante saber información que tiene que ver con la realidad de nuestra provincia, con la realidad de los pacientes que ustedes ven todos los días, ¿no? Porque muchas recomendaciones se van, si bien son generales, se van adecuando a cada zona, en materia de salud y en todas las materias, realidad, y a cada grupo de pacientes en particular, ¿no? Así es. Bueno, lo importante que trajo esta pandemia, trajo cosas buenas, por supuesto, es difícil de ver, pero sí lo trajo porque pudimos valorar la importancia de la comunicación virtual Sí. y la inmediatez de tener información confiable para poder brindar a la población general, y el diálogo intersocietario. Muchas Uh-huh. veces los médicos, a través de nuestras especialidades, funcionamos como una isla, lo cual no es bueno, Claro. y esta situación nos obligó a ponernos de acuerdo, a conversar entre las distintas sociedades científicas médicas de Argentina y generar un documento en común para un poco prevenir y combatir la infodemia. Bien. Esto trajo mucha información, muchas veces no confiable o no basada en medicina de la evidencia, que genera Claro, confusión en la claro. población general. Así que es importante obtener información de fuentes confiables. Bien, se pusieron como la camiseta y muy a punto, ¿no? Diferentes especialidades y sociedades en todo el mundo para hacerlo rápidamente. Por ahí son cosas que llevan por ahí un poco más de tiempo. Así es, en el caso de mi especialidad, oncología clínica, que asiste pacientes con cáncer, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, que tiene presencia en distintas redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, incluso, bueno, tiene una página web que se puede visitar. Allá publicó el 16 de abril, ahora hace muy poquito, un convenio Sí. intersociedades respecto a la posición de la atención del paciente con cáncer en el contexto de esta pandemia. Ajá. ¿Y cuál es esa posición? ¿Cuál es la atención que debe recibir? Bien, bien. Bueno, primero hay que dividir la situación en relación al cáncer de la población, ¿sí? Nosotros tenemos, en primer lugar, una población general sana que se somete a estudios de tamizaje. Mm. Ejemplo, cáncer, mamografía, ecografía mamaria para detección precoz de cáncer de mama, estudios de sangre oculta en materia fecal y colonoscopía para detección precoz de pacientes con cáncer de colon. Estos estudios de tamizaje por ahora, por estos momentos, están suspendidos para la población general. Eso es muy importante porque nosotros hasta hace poco tiempo, antes de la pandemia, promovíamos los estudios de tamizaje anuales para la población general para la detección precoz de cáncer y así aumentar o mejorar el pronóstico de los pacientes Ajá. diagnosticados. Pero en esta situación de pandemia, el riesgo de contagio de coronavirus y las complicaciones que trae el coronavirus son mayores que la posibilidad de detección de un cáncer. Hay mucho mayor riesgo con respecto al contagio. Así que Claro. por ahora, por estos meses de aislamiento que dispuso el gobierno nacional y provincial, están suspendidos los estudios de tamizaje o de detección precoz de cáncer en la población general. Eso es un dato importante. Luego Bien. tenemos los pacientes con cáncer.
¿sí? Esa es una población que asistimos nosotros, los oncólogos, los oncohematólogos también, y otros especialistas, y dentro de esa población de pacientes con cáncer también hay subpoblaciones, hay Ujú. personas que ya han finalizado su tratamiento y se encuentran en control, están sin enfermedad de cáncer, algunos están haciendo tratamientos preventivos, y están aquellos pacientes que están haciendo tratamiento activo endovenoso, que tienen enfermedad de cáncer activa y que están yendo a ver a sus médicos oncólogos para hacer esos tratamientos. Bueno, la postura es diferente. En el caso de los pacientes que ya han finalizado su tratamiento activo de cáncer y que se encuentran en control, la postura de este convenio de intersociedades es tratar de retrasar lo más posible en este contexto de estos meses, 2 o 3 meses, tratar de retrasar las visitas al oncólogo de control y los estudios de detección de cáncer de control. Esto Ujú. no va a ser por todo el año, como bien dijiste, es una recomendación realizada el 16 de abril, la semana pasada, y Sí. por ahora en todos los consultorios, los oncólogos estamos retrasando las visitas de control de los pacientes que han terminado su tratamiento oncológico. Y con respecto a los pacientes que están con cáncer activo, que están en tratamiento de cáncer, quimioterapia, radioterapia, cirugía, bueno, esto depende, ¿sí? De cada situación individual. Acá sí nosotros tenemos una situación muy individualizada y cada paciente se va a valorar de acuerdo al equipo tratante según su situación, ¿sí? Con Ajá. respecto a las cirugías, si son cirugías de cáncer programadas, se va a tratar de retrasar lo más posible la cirugía, siempre y Bien. cuando y valorando la situación individual de cada paciente. Si es una cirugía programada, se va a intentar reprogramarla para más adelante, dentro de unos meses, 2 o 3 meses como máximo. Ajá. Esto no es Si son cirugías de urgencia de contradictorio, un paciente digamos, que requiere, sí. sí. Esto no es contradictorio a la recomendación de ustedes de siempre actuar con mayor rapidez, por ejemplo, si es una cirugía de un diagnóstico ya determinado. Bueno, la realidad es que si es una cirugía que requiere la exéresis de un tumor de un paciente recientemente diagnosticado, el equipo tratante del paciente va a valorar su situación. El problema está en que los pacientes que ingresaron, de acuerdo a las estadísticas que brindó China y otros países que tienen mayor afectación de Argentina, Italia, España y China, demostraron que los pacientes que se someten a cirugía por cáncer tienen 3.5 veces mayor mortalidad cuando se Ajá. contagian por coronavirus. Entonces, el problema que estamos teniendo en esta situación grave y única de pandemia es que el riesgo de mortalidad por coronavirus es mucho más alto que en la población que no tiene cáncer. La Claro. gente con cáncer tiene mayor riesgo de complicaciones de coronavirus, eso es el ingreso a terapia intensiva, la necesidad de asistencia respiratoria mecánica o respirador, como se le dice, digamos, en la jerga popular, Sí. y la mortalidad es 3.5 veces mayor en las personas que se han contagiado coronavirus que tienen cáncer versus las personas que se han contagiado coronavirus que no tienen cáncer. Claro, Entonces, en la claro. balanza está el riesgo-beneficio del tratamiento quirúrgico versus la mortalidad altísima que tienen en las personas que se puedan contagiar. La Bien. realidad es que cada paciente lo va a tratar con su equipo multidisciplinario y se van a someter a la cirugía a aquellas personas que el riesgo de contagio y complicación de coronavirus se compense con el beneficio que van a lograr con su cirugía. No es que está prohibido, ¿no? Ujú. Operarse en tiempos de Claro. pandemia. Se puede reprogramar, intentar reprogramar para más adelante, y si el paciente tiene síntomas o requiere un tratamiento quirúrgico para poderse curar o abordar el tratamiento primario del cáncer, se hará.
Nosotros tenemos otras terapias que podemos ofrecer, que no son Ajá, cirugía, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, podemos hacer quimioterapia, que exige una visita mensual al centro de salud hasta luego reprogramar la cirugía, por ejemplo, ¿sí? No es claro, que como un debemos dejar sin alternativa de tratamiento a las personas tratamiento. con cáncer. Ajá, Claro, hay situaciones donde nosotros podemos ofrecer un tratamiento preoperatorio que vaya claro, controlando la enfermedad para luego programar la cirugía. bien, Pero es tampoco, digamos, el mensaje claro es que no se puede dejar sin tratamiento a un paciente con cáncer. Eso muy claro, bien lo dijiste vos y se va a valorar, lamentablemente se tiene que valorar caso por caso, claro, pero está, digamos, contemplado que se pueda retrasar la cirugía siempre y cuando se pueda ofrecer alguna terapia previa para retrasar 1 o 2 meses en este periodo de pico de contagio en nuestro país y en nuestra provincia de coronavirus. y Eso sobre es todo en relación a también, la conducta quirúrgica, que desde ya está sumamente hablada y discutida, ¿no? Se va a discutir caso por caso. bien, Con respecto a las personas que hacen quimioterapia, bueno, va a depender, porque la quimioterapia es un tratamiento, tanto la quimioterapia como terapias monoclonales, como inmunoterapia, son tratamientos inmunosupresores en la mayoría de los mm, casos, es decir, que bajan la inmunidad natural de la mm, persona por un periodo breve de tiempo, y esa persona con inmunidad baja, si llegara a contagiarse de COVID-19, es obviamente que tiene mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Pero en estos pacientes que están haciendo tratamiento sistémico, también es lo mismo que con cirugía, se tiene que sopesar el riesgo-beneficio, ¿sí? claro, Nosotros tenemos pacientes que hacen lo que se llama terapias de mantenimiento. Es un mm, paciente que ha respondido a una quimioterapia de inducción y está haciendo una quimioterapia de baja toxicidad para reducir el riesgo de que vuelva a crecer la enfermedad tumoral. En claro, esos pacientes se podría valorar retrasar la continuidad de quimioterapia o tratamiento oncológico de mantenimiento. En la medida de lo posible vamos a intentar pasar lo más que se pueda los tratamientos endovenosos a tratamientos orales. Existen mm, quimioterapias orales, hormonoterapias orales, diferentes tratamientos oncológicos por vía oral que deberíamos considerarlos para evitar o reducir la visita del paciente y su familiar al centro de salud. claro, Y con respecto a radioterapia, bueno, se valora el riesgo-beneficio. Depende. mm, Hay tipos de radioterapia que se utilizan para mejorar el dolor, por ejemplo, en caso de cáncer en hueso, ya sea primario o metastásico. Ese tipo de radioterapia se podría retrasar para reducir la concurrencia del paciente al centro radiante y en este periodo a lo mejor utilizar analgésicos de alta gama como opioides fuertes y coadyuvantes para tratar el dolor hasta que el paciente pueda retomar su concurrencia para tratar de paliar el dolor con radioterapia. Ese tipo de radioterapia para controlar síntomas se podría retrasar. bien, En cambio, la radioterapia que se utiliza con criterio terapéutico, curativo, o de un tratamiento oncológico paliativo con aumento de sobrevida global, se debería continuar haciendo, bien, ¿sí? bien, Con respecto a estos pacientes que deben concurrir al oncólogo porque sí, deben realizar su tratamiento de cáncer activo, ya sea tratamiento sistémico, como uno le llama, que es tratamiento con quimioterapia, con hormonas, con inmunoterapia o terapias monoclonales, o los pacientes que deben hacer tratamiento radiante con su médico radioterapeuta, tenemos que valorar en estos pacientes, y ya también este convenio de intersociedades lo mencionó, la consulta virtual, la ajá, telemedicina que se está hablando, tanto para ver al paciente como para ver o valorar sus estudios auxiliares. claro, Esto también ya lo dejan en el contexto de las posibilidades de cada centro de salud de cada provincia. Nosotros bien, tenemos dos tipos de pacientes en nuestra práctica habitual, pacientes de consulta privada que tienen muchas veces acceso a Internet y a sistemas informáticos para poder realizar la telemedicina, pero también tenemos pacientes, sobre todo en la atención hospitalaria, que no tienen acceso a estos medios de claro, comunicación. Entonces nos vemos obligados a hacer una consulta presencial, ¿sí? bien, La verdad y lo bueno de estos convenios intersociedades es que son una guía, no es una, una indicación taxativa. O sea, claro, la guía nos ayuda un poco a ordenar
lo que vamos a hacer en nuestra práctica dentro de este contexto de pandemia, pero también nunca va a reemplazar al criterio individual de cada equipo tratante con respecto a un paciente en particular, ¿sí? Pero Totalmente. al menos, claro, al menos nos da un contexto para intentar siempre tratar de reducir la visita del paciente al centro de salud y su riesgo de contagio. También en nuestra práctica habitual estamos intentando reducir la concurrencia del número de personas al consultorio. Es común que en la primera consulta, sobre todo de oncología, venga el paciente acompañado de 4, 8, 10 familiares. En esta situación estamos limitando la concurrencia del grupo familiar, no porque no queramos, sino porque simplemente queremos reducir el riesgo de contagio. El riesgo de contagio es alto para el paciente con sus complicaciones, como para el familiar, que se puede complicar el familiar y también puede contagiar al paciente con cáncer. Claro. Entonces, en la práctica de rutina, de consultorio externo, de las consultas presenciales, estamos limitando el acceso del acompañante. Estamos promoviendo a que ingrese el paciente solo a la consulta, y el resto de las consultas que puedan surgir, intentar hacer en la mayoría de lo posible la telemedicina. En eso, bueno, esta situación de pandemia nos ha tocado vivir dentro de cierto avance tecnológico que nos permite a lo mejor este tipo de consultas virtuales, y esta misma entrevista que estamos teniendo con vos, donde no es presencial, estamos pudiendo comunicarnos cada uno en su aislamiento, y, y dentro de todo lo negativo que puede tener esta pandemia, yo observé que se puede mejorar el sistema de salud, porque yo veo que las obras sociales se están esforzando para mejorar o agilizar las Claro. aprobaciones de los tratamientos, las aprobaciones de los estudios auxiliares. Surgió esto de la telemedicina, que sin el empuje de esta pandemia hubiese demorado en surgir. Ahora está incluso hablándose del pago de honorarios en una consulta virtual, porque hasta el Ujú. momento las consultas virtuales es un trabajo médico que requiere un honorario médico y Claro, no estaban totalmente. pautados. Entonces, esto también está haciendo un avance en esta área de telemedicina y de honorarios profesionales en el marco de una telemedicina. Totalmente. Y también impone nuevas consideraciones legales y éticas para este tipo de consulta a distancia, ¿no? Ujú. Siempre en cada situación, lamentablemente, vamos a tener que individualizar. Igual yo los invito a que puedan presenciar o ver el video de este convenio intersociedades que emitió la doctora Julia Ismael en la página de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Yo les hice un breve resumen, Bien. y siempre en el caso de los oncólogos, bueno, estamos disponibles para el tipo de consulta virtual, y siempre el criterio de no dañar, ¿no? De Claro. tratar una enfermedad de cáncer, pero no exponerlo al paciente a un riesgo mayor como el coronavirus, sabiendo que el paciente oncológico es una población de riesgo para mayores complicaciones y mortalidad por COVID-19. Bien, bien, perfecto. Vos hablabas recién acerca de la familia, ¿no? Es importante que el paciente oncológico siempre esté asistido por la familia, por los tratamientos por ahí, le quitan la fuerza, por más que sea cortito, un día, 2 días o más, el ánimo también, ¿no? Se viene abajo, entonces es importante estar acompañado, y el cuidado de ese acompañante que esté fuerte de salud, que esté fuerte de ánimo, emocionalmente estable, también es importante, ¿no? Entonces, poder Así. seguir también las recomendaciones para mantenerse sano y evitar los contagios y evitar traerlo a su casa es importante. Sí, yo creo que en este punto los medios de comunicación masivo, en tu caso, con tu programa y demás, han tenido un papel fundamental en esta pandemia, porque han ayudado a una educación masiva que nosotros desde nuestro pequeño lugar de trabajo nunca podríamos lograr. La ayuda que ha tenido los medios masivos de comunicación ha sido para mí admirable, y la verdad que los felicito, te felicito a vos, a tu equipo,
porque este esfuerzo que ustedes hacen no es en vano, les llega a muchas personas, les hace tomar conciencia. Esto de cuidarse para cuidar a los otros también ha implicado quizás un concepto de solidaridad grupal, ¿no? Que hasta Ujú. ahora no lo habíamos pensado. Nos ponemos un barbijo no solo para cuidarnos a nosotros, sino también para cuidar a los demás, porque Claro, existen casos de personas infectadas que son completamente asintomáticas y que quizás pueden ser que estén contagiando. Y hasta ahora, lamentablemente, vamos día a día, porque es un virus desconocido hasta el momento, lamentablemente estamos aprendiendo y eso puede implicar estas situaciones de que haya cierta contrariedad con respecto a las recomendaciones, pero es que se van adaptando de acuerdo al conocimiento que se va adquiriendo. Esto vamos a tener que disculpar a las distintas sociedades profesionales de que hoy me recomiendan algo y mañana me recomiendan otra cosa. Lamentablemente es porque van surgiendo nueva evidencia que va cambiando las recomendaciones, ¿no? totalmente. Pero lo bueno es tener información de fuentes confiables, cuidarse de la parte física, esto que vos mencionabas, el lavado de manos, la distancia social, el uso de barbijo, tener en cuenta que al volver de la casa hay que cambiarse los zapatos, la ropa, hay que lavarse las manos y después interactuamos con nuestros familiares. Y Bien, la realidad también es que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener esta situación, ¿eh? La posibilidad de una vacuna o de un tratamiento efectivo todavía no es inminente. Entonces, claro, mientras tanto, lo único que tenemos para poder ayudarnos entre todos son estas medidas que son ampliamente conocidas. Esperemos que a futuro la medicina, de la manera tan rápida que avanza, nos dé a lo mejor otras herramientas para poder combatir con más eficacia esta enfermedad. bien, Con respecto a lo que vos decías de la ayuda espiritual, emocional, dentro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica hay una comisión de oncología integrativa que tiene, también te voy a pasar las direcciones, diferentes puntos de comunicación en redes sociales, Instagram, Facebook, y hay muchas recomendaciones con respecto al cuidado en aislamiento de nuestra faceta emocional y espiritual, ujú, ¿no? Porque en esto podemos estar aislados porque es una necesidad actual, pero no tenemos que estar solos. Y bien, tenemos maneras en forma virtual de comunicarnos. Es muy importante que entre nosotros nos cuidemos y nos comuniquemos. Esto de llamar a alguien para preguntarle cómo está en claro, relación al paciente con cáncer, que su familia siempre esté presente, así sea en forma virtual, una gran ayuda sí. porque estar solo a veces genera mucha preocupación, muchas situaciones de incertidumbre. El Inestabilidad. cuidado de nuestras emociones es tan importante como el cuidado físico. Bien, perfecto. Caro, la última para no robarte más tiempo. Los síntomas de coronavirus en una persona con cáncer, en un paciente oncológico, ¿son parecidos, son similares? ¿Cuáles son? No varían en nada, Ajá, exactamente, como bien dijiste, son parecidos, no varían en absolutamente nada, no hay ninguna diferencia. Puede haber pacientes asintomáticos, pacientes con síntomas como todos los que han descrito de la vía respiratoria, fiebre, y lamentablemente en el paciente con cáncer hay más riesgo de complicaciones y mortalidad, y por otro lado, tenemos tratamientos como la inmunoterapia que dan síntomas muy parecidos a COVID-19. ajá, Entonces, estos pacientes realmente tienen que ser tratados muy de cerca por todo un equipo, no solo oncólogos, sino médicos especialistas en cuidados paliativos, radioterapeutas, infectólogos, clínicos. Hay muchos médicos implicados en el cuidado del paciente con cáncer y en esto, bueno, es un nuevo desafío para nosotros, claro, porque claro. en nosotros en particular vamos a tener que diferenciar en el caso de un paciente, por ejemplo, con fiebre, si es una fiebre de origen tumoral, si es una fiebre Claro, originada por el seguirlo. tratamiento, si es una infección no COVID-19, si es una infección por COVID-19, es un paciente mucho más complejo, pero la presentación del cuadro de coronavirus es similar a la población general. Bien, bien, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Caro, por tu dedicación, por estar a punto permanentemente, ¿no? Atendiendo obviamente a todos tus pacientes, en la parte pública, en la parte privada, y también siempre actualizándote
y estudiando todos los días para bajar esta realidad mundial a la población de Jujuy, que se va adecuando en detalles, pero que no son menores, que son sumamente importantes. Así que muchas gracias. Gracias a vos, te mando un fuerte abrazo y prontamente nos reuniremos en forma personal. Totalmente. Te pueden encontrar, Caro, te pueden consultar. Como siempre, nosotros nunca dejamos de trabajar, Bien. es más, promovemos en cada caso particular la conducta, o sea, estamos valorando cada paciente en particular y le estamos dando una indicación individualizada a cada uno respecto a qué tenemos que hacer en esta situación. Y yo trabajo en el Hospital Pablo Soria, en el servicio de oncohematología, lunes a viernes, de 7:30 a 13:30, y por la tarde en la Clínica Nuestra Señora del Rosario, de 16 a 19, lunes a jueves. Perfecto, muchísimas gracias. Fuerza y a seguir adelante, Un gracias. abrazo. Un placer. Gracias, hasta luego.